La historia de Penny. Tenía 17 años cuando me encontré por primera vez con Caroline. Estaba sentada en su recámara, cosiendo y respondiendo a todas las preguntas e interrupciones de 4 niños. Era una mujer sureña, bonita y pequeña, cuyo mundo giraba en torno a ella como si del centro de control se tratara. Aunque nos acabábamos de conocer, se las arregló para hacerme sentir como la visita más importante que hubiera tenido en meses. Pues a lo largo de la tarde me estuvo haciendo muchas preguntas y me respondió como si yo rebosara sabiduría. Me impactó que a un adulto pudiera preocuparle qué era lo que sabía un adolescente. Mientras discutíamos diferentes temas y tomábamos té, se interesó por mi opinión sobre cualquier tema. Por eso, cuando salí de su casa, me di cuenta de que yo tenía opiniones y que a alguien le interesaba escucharlas. Esa tarde, ni siquiera podía imaginarme el papel que esta mujer desempeñaría en mi vida. 7 años después, yo estaba recién casada y sola en una ciudad desconocida. Y Dios juntó nuestras vidas de nuevo. Los ojos de Caroline vieron a una jovencita con un gran potencial y nuestra relación creció como resultado de sus habilidades, que eran de lo más normal. Me hablaba después de la iglesia, me llamaba para ver si me estaba acostumbrando a la vida de casada, me animaba a asistir a eventos específicos de nuestra iglesia. En pocas palabras, yo sentía que mi presencia era importante para ella. Pasé muchos días en su casa sentada, viendo cómo preparaba la comida o recogía el reguero normal para una familia de 6 personas. Me enseñó a hacer un presupuesto, a servir un sándwich de atún como si fuera un platillo gourmet, a mantener la calma si el teléfono sonaba y alguien tocaba inesperadamente a la puerta. La vi en sus mejores momentos y otras veces al límite, porque no era una supermujer, sino una mujer de Dios, siempre dispuesta a admitir sus debilidades y pecados. Ella me permitió ver su vida y me enseñó a disfrutar los beneficios de haber sido perdonada por Dios. Yo absorbía como esponja todo lo que ella me ofrecía y ella, a su vez, asimilaba lo que yo tenía que ofrecer en áreas que le quedaban por explorar. Todos los viernes almorzábamos juntas. Además de la trascendencia de pasar un tiempo específico con ella, aprendí la importancia de orar con una amiga. En el transcurso del tiempo, ella me animó y me alentó a pensar. En ocasiones, ella escuchaba mis razonamientos inexpertos con oídos afectuosos y me hizo ver la locura de mis conclusiones. Cuando era necesario, me decía con mucho tacto y amor en qué me había equivocado. Mis habilidades como líder estaban siendo supervisadas y evaluadas con mucho cuidado, pero sin pretensiones. John y yo comenzamos a pensar en ir a un seminario en Filadelfia con el objetivo de ministrar juntos más tarde. Había estado sintiendo un ardiente deseo de aprender a escuchar a los demás con el corazón, y Caroline me sugirió que cursara estudios de posgrado en el campo de la consejería. Su amor por mí
ha producido una mujer deseosa de servir a los demás con los dones que Dios me ha dado. Aunque Caroline y yo estamos separadas por la distancia, mantenemos el amor una por la otra con llamadas y visitas. Mi vida está llena de la educación de mis hijos, la consejería, las labores del hogar y las charlas a grupo de mujeres. El fruto de mi vida crece como resultado de la gracia de Dios y de una mujer comprometida a amarme con bien. Penny Nelson Freeman, Filadelfia, Pensilvania. Quedarse y separarse. Y María se quedó con ella como 3 meses y regresó a su casa. Lucas capítulo 1, versículo 56. El equilibrio entre quedarse y separarse es difícil. No abandonar una relación exige mucha energía, tanto como alentar y preparar. Liberarse y separarse es algo que exige mucha confianza por parte de ambas mujeres. No hay una fórmula mágica para saber cuándo hacer una u otra cosa, pero sí que existen algunos principios básicos que pueden guiarnos. Energía para quedarse. Invertir en una mujer joven para alentarla y prepararla a fin de que viva para la gloria de Dios requiere una energía enorme. La motivación y la renovación son factores claves en nuestro nivel de energía espiritual. Yo veo 3 niveles de motivación para el cristiano, y aunque todos son importantes y bíblicos, solo el tercer nivel nos permitirá seguir apoyando tenazmente a otra persona. El primer nivel es el amor por el prójimo. El relato en el que Jesús sirve a sus discípulos lavándoles los pies comienza así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1. El amor produce servicio y la energía es poder en acción. De modo que el poder de mi amor por los demás debe energizarme para servirles. No obstante, si soy honesta, debo admitir que algunas veces mi amor no produce energía suficiente para seguir apoyando a una mujer que no está progresando tan rápido como yo pienso que debería hacerlo. O a esa mujer cuyo trato no resulta muy agradable. Entonces, debo pasar al segundo nivel de motivación. El segundo nivel es el amor por Jesús, lo cual forma parte de lo que Jesús estaba enseñando a Pedro cuando le preguntó después de la resurrección: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le hizo la misma pregunta 3 veces. Y Pedro le contestó otras tantas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús replicó: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, versículo 15 hasta el 17. Sé que hay muchas lecciones en este pasaje, pero sin duda una de ellas es que si amo a Jesús, alimentaré y cuidaré de sus ovejas. No tengo experiencia personal con ovejas, pero por lo que sé, no son criaturas particularmente amables y de hecho suelen ser malolientes, necias y flojas.
se parecen mucho a las personas con las que tenemos que lidiar. Con todo, debemos apacentarlas y pastorearlas porque amamos a Jesús. Me gustaría poder decir que mi amor por el Señor me da la energía necesaria para la tarea, pero a pesar de que a veces es así, otras veces no lo es. Del mismo modo que mi amor por el prójimo es caprichoso, debo confesar que mi amor por Jesús no es tan firme como debería. Cuando ni mi amor por el prójimo ni mi amor por Jesús me proporcionan la vitalidad necesaria para apacentar y pastorear a los corderos, hay un nivel más de motivación que nunca se seca. Los primeros 2 niveles de motivación están dentro de mí y por lo tanto no siempre son confiables, pero el tercer nivel de motivación está fuera de mí y nunca cambia. El apóstol Pablo nos lo explica así. Porque el amor de Cristo nos impulsa, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Pablo no está diciendo que su amor por Cristo lo impulse, pues no se hacía ilusiones sobre la confiabilidad de su motivación interna. Recuerda que este es el mismo hombre que dijo: Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero. Eso practico. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Romanos capítulo 7, versículos 18, 19, 24, 25. Porque el amor de Cristo nos impulsa. Las ovejas algunas veces están sucias y otras son difíciles. No todas las ovejas son adorables y muchas veces no las amo lo suficiente como para apacentarlas y pastorearlas. Y lo que es peor, mi amor por Jesús algunas veces es escaso. Pero cuando me pongo a reflexionar sobre su amor incondicional e inmutable por mí, me siento con energías renovadas. La renovación comienza cuando llego al tercer nivel de motivación y continúo conforme voy manteniendo una relación con Él en oración y en el estudio de su palabra. Mi energía se aviva cuando cultivo mi comunión con Él. Jesús nos llama a apacentar y a pastorear a sus ovejas, pero aún cuando nos estamos dedicando a eso, Él estará haciendo lo propio con nosotras. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me seguirá por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmos capítulo 23, versículo 1 hasta el 3. Confianza para separarse. Llegó la hora de que María regresara a Nazaret. Algunos comentaristas dicen que José quizás no se enteró del embarazo hasta su regreso, y para ese momento ya sería algo evidente. Regresar quizás supusiera enfrentar a José, pero seguro que también significaba enfrentar al resto de personas de la ciudad. Aunque hubiera sido más fácil quedarse en la seguridad de la casa de Elizabeth, ya era hora de separarse. María y Elizabeth compartieron 3 meses de confidencias. Así
que la una necesitó confianza para irse y la otra para dejarla ir. María debió haber lucido frágil mientras se alejaba de la casa de Elizabeth. Me pregunto cuánto tiempo permaneció Elizabeth parada en la puerta viéndola. Me pregunto cuántas veces María regresó para un último abrazo de ánimo. Me pregunto cuánto tuvo Elizabeth que morderse la lengua para no decirle a María que regresara y se quedara unos días más. Creo que conozco un poco los sentimientos de cada una de estas mujeres, pero a estas alturas de mi vida estoy tratando de aprender de Elizabeth. Ser madre espiritual significa inculcar la confianza en Cristo en una mujer joven para que pueda separarse de mí y enfrentar al mundo, aunque es algo que da miedo. 2 semanas antes de comenzar a escribir este libro, algunas mujeres universitarias y profesionistas solteras me preguntaron si podíamos reunirnos para hablar acerca de cómo podían vivir para Jesús. Nuestra sesión semanal para hablar sobre cosas de chicas ha sido una confirmación de Dios acerca de la importancia de que las mujeres mayores entrenen a las más jóvenes. Una noche les pregunté por qué habían buscado a una mujer mayor, pues no solo tengo suficiente edad para ser su madre, sino que mi hija más joven formaba parte del grupo. Ellas mencionaron varias cosas, pero mi hija, Laurín, lo resumió así. Nosotras solo vemos lo que pasa ahora, pero tú puedes ver lo que se avecina y por eso puedes ayudarnos a ver las consecuencias de nuestras decisiones con antelación. Nuestro tiempo juntas este verano ha sido precioso. He visto muchos crecimientos en estas jóvenes mujeres. Me he regocijado con ellas cuando han tomado decisiones adecuadas. Me han desesperado cuando sabía que estaban a punto de tomar decisiones equivocadas. El verano pronto terminará y algunas de ellas regresarán a la universidad, pero me siguen pareciendo muy frágiles. ¿Continuarán tomando buenas decisiones sin nuestras sesiones de grupo? Esta misma mañana comencé a orar por estas jóvenes del mismo modo que Pablo lo hizo por los colosenses. Por esta razón, también nosotros, desde el día en que los oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno al Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios, y que sean fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Colosenses capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Con todo, me daba temor liberarlas, hasta que el Señor me dio la confianza a través de su palabra. Estaba leyendo el pasaje de Romanos que habla acerca de la libertad del cristiano cuando estos versículos hablaron a mi situación con estas jóvenes. Reciban al débil en la fe. ¿Quién eres tú que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado porque poderoso es el Señor para afirmarle. Romanos capítulo 14, versículo 1 y versículo 4. La confianza creció dentro de mí, pero no era confianza en mis chicas,
sino en la verdad de que ellas le pertenecen a Él y que Él será capaz de mantenerlas firmes. Ahora puedo liberarlas con confianza, pero debo darles confianza para partir. Esta es la señal de un buen maestro, porque es lo que caracteriza el ministerio que tenía Jesús con sus discípulos. Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él, para que pudieran ser como Él. Después de que los dejó, algunos de ellos acudieron a los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Hechos 4, versículos del 5 al 6. Esto podría haber sido una experiencia intimidante para estos antiguos pescadores, pero la reacción de los líderes religiosos a la defensa de estos hombres es reveladora. Cuando vieron la seguridad con que se expresaban Pedro y Juan, que eran hombres sin cultura y sin instrucción, no salían de su asombro. Por una parte, no podían menos de reconocer que Pedro y Juan habían sido compañeros de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13. La característica distintiva de estos discípulos de Jesús era la confianza. Estar con Él les proporcionó esa confianza, así que no era autoconfianza en sus propias habilidades. Ellos tenían confianza en Cristo y en su poder. Para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Judas capítulo 1 versículo 24. Un cambio en la relación. Tengo la sensación de que Elizabeth derramó esta clase de confianza en María. Después de estar con Elizabeth durante 3 meses, María regresó a Nazaret y asumió la responsabilidad que se le había asignado. La separación no supuso el final de la relación, pero sí un cambio en la misma. Saber cuándo y cómo hacer este cambio y dejar ir a una hija biológica o espiritual, ser adulta requiere de mucha oración. The U.S. News and World Report grabó una interesante entrevista con Terry Apter, autora de Altered Love, Amor Alterados, un estudio sobre madres e hijas. Gracias a mi estudio, descubrí que las adolescentes intentan no separarse de su mamá, sino renegociar su relación con ella. No quieren perder su amor, pero a la vez se esfuerzan mucho para establecer un nuevo equilibrio, en el cual el punto de vista de su mamá no sea tan fuerte como el suyo. A pesar de que las hijas hablan de separarse de sus madres, era mucho más frecuente las quejas sobre lo que las madres entienden o lo que van a escuchar. Las hijas estaban criticando la opinión de sus madres sobre ellas, pero no había separación alguna. Cuando se preguntó si las niñas eran diferentes a los niños, ella respondió al respecto. Mi trabajo muestra que existe mayor uniformidad entre las niñas que entre los niños. Si nos fijamos en una niña cualquiera, seguramente estará interesada en saber lo que su madre piensa de ella. Querrá expresarse ante su madre y obtener su reconocimiento. Mi impresión a partir del trabajo de otras personas es que, a pesar de que a algunos niños les importa mucho
lo que piensen de ellos, su padre o su madre, no cuentan con esa misma sensibilidad, no les molestan las reacciones de los demás y no buscan la comprensión o la confirmación de sus progenitores. Algunos de estos puntos útiles se podrían aplicar a las hijas biológicas y espirituales. Cuando llega el momento en que están listas para separarse, me parece que es importante que las madres se den cuenta incluso antes que las hijas y las alienten a ello. Si la hija tiene que tomar la iniciativa y la madre se resiste, allí puede haber conflicto. Pero si la madre la alienta y la apoya, además de darle su comprensión y aprobación, la relación en realidad se hace más fuerte. Si la separación se hace correctamente, la relación se fortalecerá en lugar de debilitarse. Separarse significa liberar a la hija para que sea adulta y relacionarse con ella como adulta. ¿Qué supone esto en la práctica? ¿Cómo podemos hacer realidad este principio? Con frecuencia, las madres e hijas biológicas tienen diferencias a la hora de planificar la boda de estas últimas. Algo que a veces se atribuyen a la presión de la boda, aunque yo creo que hay algo más. ¿No será que en el fondo la hija está tratando de separarse y la madre opone resistencia? La hija está intentando dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposo, pero a la madre le aterra perder a su bebé. Cuando la hija le pregunta a su madre qué vestido piensa que debe comprar, ¿es de verdad una pregunta obligatoria? Tal vez lo que quiere no es el consejo de su madre, sino su aprobación para ser adulta, pues necesita saber que ella piensa que es capaz de tomar decisiones correctas. Hace falta ser una madre sabia para dar un paso atrás y dejarle el lugar a su hija para que ésta vaya procesando la separación emocional. Una madre sabia le dice con amor a su hija que es su boda o que es su vajilla y que todo debe ser como ella quiera. La hija desea complacer a la madre, pero esta es una gran oportunidad para que esta última vaya más allá de opinar sobre un vestido o una vajilla. Es la oportunidad para demostrar confianza a su hija y de hecho esta renegociación fortalece la relación. Hace muchos años, cuando todavía era una madre joven, una madre soltera de nuestra iglesia me fue de mucha bendición e influencia. Hazel tenía una relación tan hermosa con su hija Clary que durante el último año de preparatoria de esta, yo me preguntaba cómo manejaría su madre la situación cuando se fuera a la universidad. Mientras observaba y escuchaba a esta mujer sabia, comencé a entender por qué tenía esa relación tan fuerte con su hija. Hazel me comentó lo vacía y silenciosa que estaba su casa ahora que Clary se había ido, pero con un brillo en los ojos añadió: pero Clary nunca se va a enterar. De hecho, cuando le escribo, a veces
Le digo que solo tengo tiempo para escribirle una notita. No quiero que piense que estoy sentada aquí sola. Quiero que sepa que mi vida sigue adelante y que tenga la libertad para seguir adelante también con la suya. He percibido esta misma actitud en mi propia madre. Tras la muerte de mi papá, mami reenfocó rápidamente su vida, pues estaba determinada a no depender de sus hijos, ni pegarse a ellos. Esta valiente mujer de 75 años tomó clases de cocina y costura, comenzó a ir al gimnasio, amplió su círculo de amistades y se propuso ayudar a otras viudas. Ella ha ganado un nuevo nivel de respeto entre sus hijos y sus nietos. Cuando una hija espiritual pregunta si debe o no tomar una decisión laboral en particular, o si debe aceptar la responsabilidad de coordinar el programa de visitas del Ministerio de Mujeres, puede ser hora de alentarla a tomar la decisión por sí misma. Es importante hacerle saber que tiene la madurez para tomar una decisión sabia. Una mujer espiritual que se ha reunido semanalmente con una mujer joven debe determinar el momento en que estas reuniones pasarán a ser quincenales o mensuales, o incluso, si conviene, dejar de reunirse con regularidad. Ninguna de estas ilustraciones significa que debemos dejar de aconsejar o opinar, pero sí que no debemos usar esas situaciones para controlar. Debemos buscar oportunidades para alentar a las mujeres jóvenes a redirigir su dependencia hacia Dios, así como encontrar la manera de reconocer la madurez de las mujeres jóvenes y establecer un nuevo equilibrio en la relación. Para las mujeres cristianas, este nuevo equilibrio es la dependencia mutua en Dios. Cuando nuestro hijo Richie se casó con Sharon, fue una respuesta a nuestras oraciones, porque ella es exactamente lo que había pedido a Dios para él. Yo deseaba comunicarles a ambos que tenía confianza en Sharon y que estaba soltando a Richie. Así que mientras estaba orando por esto, pensaba en cosas concretas que representaran a mi hijo. Su tacita y cucharita de bebé, la pulserita del hospital, la sonaja grabada con su fecha de nacimiento y su peso al nacer, y las que puse en una cajita que luego entregué a Charo. Le dije que le estaba entregando estas representaciones visibles de la historia de Richie, porque estaba encantada de que fuera a pasar el futuro junto a ella. Lo admito, fue difícil desprenderme de esos objetos, pero separarme de mis tesoros dio pie a algo de mucho más valor, una relación más cercana con Richie y Sharon. El ministerio de la maternidad espiritual. La palabra de Pablo a la iglesia de Tesalónica son una hermosa recapitulación del ministerio de la maternidad espiritual. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, o aunque podríamos haberles sido cargas como apóstoles de Cristo. Más bien, entre ustedes fuimos tiernos, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecería bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6
hasta el 8. Pablo compartió el Evangelio con ellos, los preparó. En ese contexto de compartir su vida surgió una relación edificante que era de aliento. Y el apóstol estaba encantado de hacerlo. Sin embargo, esa relación con los tesalonicenses no era unilateral y si funcionó fue porque ellos eran enseñables. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron, no como palabra de hombre, sino como la que es de veraz. La palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pablo pudo celebrar los resultados. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y versículo 20. Aun cuando se separó, continuó involucrado en sus vidas gracias a sus oraciones por ellos. Los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, a fin de confirmar del corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por los demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 1. La relación continuó dando fuerza, aliento y gozo tanto a Pablo como a los tesalonicenses. Pero ahora, Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes, y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos, tal como nosotros también a ustedes. Por eso hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe, en toda nuestra necesidad y aflicción, porque ahora vivimos, si efectivamente están firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios con respecto a ustedes en recompensa por todo el gozo con que nos regocijamos por causa de ustedes delante de nuestro Dios? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 9. Kay James da testimonio contundente de Cristo en el área del gobierno. Cuando Kay se enteró de que a su madre le quedaban pocos meses de vida, decidió dejar su puesto como directora de Relaciones Públicas de Derechos a la Vida para pasar más tiempo con su madre. Después recibió la llamada del gobierno de Bush, preguntándole si aceptaría ser subsecretaria de Asuntos Públicos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero no aceptó. Cuando Kay visitó a su madre en el hospital, le comentó de la llamada. ¿Y qué le dijiste?, preguntó su madre. ¿Qué importa, mamá? Lo que yo quiero es pasar más tiempo contigo, contestó Kay. ¿Qué hiciste qué? Pero niña, pensé que te había educado mejor. ¿Cuántas mujeres, o más bien mujeres de color, han tenido una oportunidad como esta? Ahora mismo les llamarás y les dices que solo estabas bromeando. Así pues,
la influencia de Kate James continúa siendo importante en Washington. Para una madre moribunda, era más importante que su hija sirviera al rey en lugar de pasar más tiempo con ella. Dar a luz y criar a los hijos son dos de las experiencias más nobles y profundas mediante las cuales Dios permite que las mujeres lo glorifiquen. No todas las mujeres pueden dar a luz biológicamente, pero todas las mujeres cristianas pueden aceptar este gran llamado de la reproducción y la maternidad espiritual. El reloj biológico no altera esta habilidad y de hecho nos volvemos mejores cuando éste se detiene. Mi querida hermana en Cristo, no seas pobre en relaciones ni te prives del privilegio de ser madre espiritual de una mujer joven. Tu vida tiene un gran valor independientemente de la etapa de vida en que te encuentres. Las experiencias por las que has pasado y las lecciones de fe que has aprendido siempre valdrán la pena. Aún cuando mires hacia atrás y encuentres a una mujer joven a quien formar, te invito a que mires adelante y te imagines a ti misma como una mujer mayor. Adquirirás riqueza espiritual. Otras mujeres serán alentadas y preparadas. Dios será glorificado. Su palabra será honrada. También te pido que inviertas en otras mujeres a causa de la influencia que tienen a la hora de moldear el mundo. En Women Beyond Equal Rights, Mujeres más allá de la igualdad de derechos, mi amiga Dee Jepsen cita al filósofo francés Alexis de Tocqueville. Y ahora que me acerco al final del libro en el cual he descrito tantos logros considerables de los estadounidenses, si alguien me preguntara cuál pienso que es la principal causa de la extraordinaria prosperidad y el creciente poder de esta nación, debería responder que se debe a la superioridad de sus mujeres. Y continúa diciendo: las mujeres de este país son especiales. Las mujeres somos especiales porque brindamos una calidad de vida que no puede ser duplicada por el hombre. La sociedad nos necesita y los hombres también. Las mujeres pueden ser la clave para nuestro futuro. Si las mujeres negaran su cualidad especial, sus verdaderos dones como mujeres e intentaran imitar a los hombres, se distorsionaría toda la sociedad. Las mujeres sensibles, leales, fieles, valientes, comprometidas y dispuestas a ser usadas por Dios para compartir su valiente verdad, tristemente desaparecerían en nuestra sociedad actual. Las mujeres somos las protagonistas y nos encontramos bajo el foco de la atención pública. La cuestión aquí es ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Creo que de entre las filas de esas mujeres que están deseando servir a Dios, Él mismo está formando un magnífico ejército de mujeres que le sirvan tanto a Él como a su propia generación. Mujeres que darán a conocer a todo aquel que busque identidad, plenitud, propósito y paz al Príncipe de Paz, al gran libertador, a Jesucristo. Las historias de este libro son una representación variada de mujeres que tocaron la vida de otras mujeres. Ahora que reflexiono sobre algunas de estas historias, me importa su disposición para
implicarse y pertenecer a ese magnífico ejército de mujeres. Implicarse supone asumir riesgos, cansarse y a veces ser herida. Pero te desafío, hermana mía, a escribir tu propia historia sobre el lienzo de la vida de otra mujer. Este no es un llamado a la vida fácil, sino a una vida de participación en el servicio al Rey mediante la edificación de sus hijas. Entiendo tu duda. Fíjate por qué. Yo preferiría tomar mi invitación y esperar mi turno en ropa de fiesta correcta, formal, segura y limpia. Pero una mano impulsora me sigue impulsando sobre picos, barrancos y zarzas espinosas. Así que seguiré jadeando hasta alcanzar las puertas nacaradas, andrajosas, sin aliento y llenas de historia. No debemos irnos por las ramas, simplemente escribamos más historias. Hace 10 meses nació Mary Kate, mi primera nieta. Mis sentimientos respecto al llamado de mujeres a la maternidad espiritual se intensificó drásticamente cuando cargué a esa hermosa pequeña en mis brazos y la miré a la cara. Mujeres de fe, no dejen a Mary Kate sin madres espirituales. Por favor, pasemos la herencia de la feminidad bíblica a su generación. Mi oración es que te hayas sentido estimulada a convertirte en una madre espiritual, pero también oro porque de alguna manera te hayas sentido como una hija espiritual al leer este libro. Oro porque este libro suponga para ti, en cierta forma, lo que Elizabeth supuso para María, y que te hayas sentido alentada y preparada a fin de vivir para la gloria de Dios. Si esto ha sucedido, unámonos a María en su cántico de celebración y alabanza. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, pues, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas conmigo, su nombre es santo y su misericordia es de generación en generación. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos sació de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Ayudó a Israel, su siervo, para acordarse de la misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Lucas capítulo 1, versículo 46 hasta el 55. Reto de maternidad espiritual. Después de orar, pon en acción las cosas que has leído. Tal vez te ayuden las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia ha marcado este libro en tu manera de pensar? Escribe tus pensamientos. ¿De qué manera estás obedeciendo el mandato de Tito? ¿Cómo planeas obedecerlo? Promueve el ministerio de mujeres de tu iglesia, las relaciones entre mujeres mayores y jóvenes. ¿Se podría promover en tu iglesia la maternidad espiritual si estudiaran juntas este libro? ¿Vas a estar dispuesta a que Dios te use a fin de ser de edificación para otras mujeres?